Vamos a ver ahora las distintas ediciones del álbum en CD. Comenzamos con la primera edición del álbum en CD publicado por Rock Power y Castle Communication bajo la referencia RAP CD 101. Se incluían los 11 mismos temas que en la edición vinilo. El libreto muy detallado incluía todas las letras de las canciones y los típicos bonitos dibujos de calabazas. Característico es que el CD es de color azul y al levantarlo podíamos ver una foto de la banda distorsionada. Continuamos con una edición especial limitada que incluye un póster, un picture CD y un par de temas extras. Si vemos el póster que se incluía, es un póster a doble cara que por un lado viene la portada del álbum y si le damos la vuelta vemos una foto de la banda. Se publica por Rap Power Castle Communication con la referencia Rap PD 101. Incluye dos temas extras, I Stole Your Love y Closer to Home. Vemos el CD Picture con una foto de una calabaza y lo que es la caja y el libreto es exactamente igual que la edición normal del álbum. Lo siguiente es una edición en Digipack que es publicada también por Rock Power y Castle Communication con la referencia CSC 7152. Lo característico de esta edición es que trae dos CDs, uno con los temas normales del álbum y otro con una entrevista con God Kahneman con la banda, aparte de un tema extra como es Cold Sweat. Lo que es el libreto pues es exactamente igual que la edición normal del CD. Lo siguiente es una edición normal con la misma referencia que el Digipack anterior, pero nada tiene que ver con él. Incluye los mismos temas que el CD original y lo característico es el color negro del CD, ya que la primera edición era de color azul y que se incluía en el frontal de la caja del CD una pegatina con la gira por Alemania en noviembre de 1994. Continuamos con una reedición en el año 2001 para el mercado ruso a través de BMG Sanctuary. No incluye nada extra ni adicional, únicamente lo característico de esta edición es que está publicada exclusivamente para Rusia. Seguimos con una publicación en el 2001 en Inglaterra bajo Castle y Sanctuary con la referencia CRM-CD 118. Lo único característico es que CD, el diseño es distinto del original y el libreto es exactamente igual al publicado en el año 94. Saltamos de continente, pasamos a Asia, comenzando por Japón, edición de 1994 a través de Victor con la referencia VIZP 5392, edición que incluye dos temas extras, Can't Fight Your Desire y Grapowski Malsuite 1001. Si vemos el libreto, pues similar a la edición europea, incluyendo, eso sí, las traducciones al japonés de las canciones y el característico banda lateral llamada Obi. Continuamos con otra edición publicada en Japón, en este caso una edición especial que viene con una caja, referencia VI CP8131, año 94, y lo característico es que viene un libreto con fotos de la banda, tanto de sesión como en exteriores, y también incluye una ficha biográfica de cada uno de los miembros. Se incluyen también unas pegatinas que las veremos a continuación. Una ficha para Andy, otra de Michael Weikart, Roland Grapov, Marcus y el batería Uli. El conjunto de pegatinas que trae pues son diferentes logos de distintas épocas de la banda. Lo que es el CD en sí, pues es exactamente igual que la edición normal japonesa, con los dos temas extras que habíamos comentado anteriormente.
Y el libreto pues exactamente igual que la edición anterior, con las letras de las canciones y la traducción también de las mismas al japonés. Seguimos en Japón, en este caso con una edición también de Victor, referencia VICP 5691, esta ya publicada en el año 96 y es una réplica de lo que sería el vinilo, lo único que en CD. En el interior podemos ver lo que eran el mismo folleto de las letras que estaba en el vinilo y bueno, otro folleto con las letras de las canciones y las traducciones al japonés. Si vemos el CD, podemos apreciar cómo han intentado hacer una réplica de lo que serían los surcos del vinilo. Continuamos en Japón, en este caso ya con una reedición del año 2008, también por Victor VICP 64587, y es la misma edición japonesa con los dos temas extras habituales como eran Kanfai You Desire y Grapowski Malsuite 1001, misma caja del CD y mismo folleto que la edición normal. Cambiamos de país y pasamos a Malasia, también publicado en el año 94 por Victor con la referencia HL8036, y lo característico es que la serigrafía del CD es ligeramente distinta a lo que habíamos visto hasta ahora, y también lo que es el libreto cambia. Los temas incluidos son los mismos que lo de la edición japonesa, con los dos temas extras Kanfai You Desire y Grapowski Malsuite 1001. Pasamos a una edición publicada en el año 94 en Corea por Seoul Records con la referencia SRCD 2189. Trae los dos temas extras habituales del mercado asiático, Kanfai You Desire y Grapowski Malsuite 1001. Ahí vemos el diseño del CD y el libreto, que es básicamente igual que el que habíamos visto de el mercado japonés. Este pues incluye detalles de los otros álbumes publicados por Seoul Records en Corea. Cambiamos de continente y pasamos a América con una edición para el mercado norteamericano por Castell con la referencia 501.2 en el año 1994. Y lo característico de esta edición es que es formato doble CD. En el segundo de ellos se incluyen hasta 7 temas extras no disponibles en la edición normal del disco. Como vemos, es incluso de picture con una foto de la banda. Los temas extras incluidos fueron las caras B de los singles, los temas extras para el mercado japonés y los temas adicionales de las ediciones especiales y limitadas. El folleto es prácticamente similar al de la edición europea. Continuamos en Estados Unidos con esta edición en el 2001 a través de Metalis, en lo que es una réplica en formato LP. Ahí vemos el diseño del CD y se incluían aparte 6 temas extras adicionales a los temas del álbum normal. Finalizamos el vídeo con la sorpresa final, que es el CD promocional para Japón a través de Victor CDS 308. El CD incluía los dos temas extras habituales del mercado asiático. Es un disco promocional bastante difícil de encontrar y muy valorado. Creo que ha sido muy interesante todas las distintas versiones que hay en CD del álbum. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis en pulsar a like y no os perdáis el tercer vídeo dedicado a los CD singles.